Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Lucila Garavaglia, en una webinar organizada por la Sociedad Rural de San Justo, destacó la importancia de las negociaciones. Jorge Delgado de Oltec sugiere estrategias a realizar en el manejo de vacas para evitar el estrés. Por último, Raúl Bertero de Tradición Ganadera y Walter Orodá de Cabaña El Porvenir sintetizan la subasta Brangus en Ceres. La Sociedad Rural de San Justo en la provincia de Santa Fe, con motivo de su exposición anual, desarrolló una capacitación virtual orientada hacia la negociación en ámbitos familiares. La licenciada Lucila Garavaglia, encargada de la disertación, se refiere al tema. En mi experiencia personal, yo arranqué mi doctorado especializándome en empresas familiares. ¿Sí? Negociación fue el segundo tema, digamos. ¿Y por qué me meto en negociación si yo ya estoy en empresas familiares? Y la respuesta fue por el manejo de las emociones. Yo me di cuenta que las negociaciones muchas veces fallan por un mal manejo de las emociones. Eso en las empresas familiares donde hay tanto vínculo se agudiza. ¿Sí? En Argentina, más del 90% de las empresas agropecuarias son empresas familiares. Y el manejo de las emociones en cada negociación es un tema, no sé, demasiado importante, digamos. Yo misma me daba cuenta negociando con miembros de mi familia que yo no sabía manejar mis emociones. Una hermana mía hace un par de años me dijo una frase que siempre me marcó, que fue: Lucila, vos decís cosas muy justas de un modo muy injusto y eso te hace injusto todo el planteo. ¿Qué pasaba? Yo hablaba poco. Y ahora, cuando hablaba era porque el vaso de mis emociones estaba al tope. ¿Ah? Y cuando te decía las cosas no te las decía de buena manera, y eso hacía que todo el planteo sea injusto. Entonces, dentro de aprender a negociar, un punto clave que trato y que profundizamos en este curso que dimos en la Rural de San Justo fue el tema este de cómo manejar las emociones. Cómo decir, porque tampoco sirve ocultar. Si yo oculto mis emociones, al momento de negociar yo estoy pensando en que yo quiero que el otro no se dé cuenta que estoy nervioso, que el otro no se dé cuenta que esto a mí me angustia, ¿sí? Y en realidad yo me tengo que centrar en el problema puntual que yo tengo que resolver y no en ocultar lo que a mí me pasa. Hay que saber expresarlo. Mira, en el trabajo mío del día a día, alguien me enseñó, me dijo, ¿viste que existe, cuando vos escribís un mail, existe el guardar antes de enviar? Bueno, si recibiste algo, me dice, que vas a contestar no en los mejores términos, me dijo, por eso de que estás cargado de emociones, no lo mandes, descargalo en ese momento, está perfecto, ¿sí? Pero poner el guardar y después lo lees de vuelta y después lo mandás. O buscar el momento. En la vida diaria a veces se pasa por planificar el momento y bajarse uno lo que quiere decir, ¿sí? Por esto mismo de que hay que... Una de las claves de la negociación en el manejo de emociones es no reaccionar. ¿Por qué no hay que reaccionar? Porque yo siempre planteo que vos vas a una negociación buscando un acuerdo, ¿está? O sea, en realidad tenés un problema, querés ver si podés resolver ese conflicto de intereses. Ahora, vos sabés que puede que en esa negociación la otra persona te ataque, ¿está? Hace unos años le planteé a uno de mis hermanos en la empresa familiar el tema de negociación de sueldo, ¿sí? Y le digo, mira, yo trabajo tantas horas, yo creo que me merezco cobrar tanto. Y me agarra y me contesta, me dice, Lucila, me dice, si vos no sabés preparar ni un guiso. A lo cual, ponele que tenga razón, ¿no es cierto? Que lo discutimos en otro momento, ¿sí? No era el foco de la discusión, ¿va? ¿Qué busca la otra persona? Hacerte reaccionar. ¿Por qué? Porque si me hace reaccionar, vamos a terminar discutiendo sobre cualquier otra cosa, menos sobre lo que yo le iba a plantear. ¿Ah? Muchas veces esa reacción de la otra parte es lo que la otra parte busca si sabe que está perdiendo sobre el problema puntual a negociar. Entonces, está en la astucia de uno aprender a no reaccionar, focalizarse constantemente en el problema y no terminar discutiendo sobre cualquier otra cosa. Me imagino, Lucila, que entonces con tus hermanos por el guiso y por la injusticia está todo solucionado eso, ¿no? Ahora me llaman y me dicen,
che, gorda, necesito tal cosa, ayúdame vos que sabés negociar. Esa es una de las formas, es el mensaje, es decir, más allá de las empresas familiares con la problemática que trae, pero es decir, el hecho de no romper el vínculo con el ser querido, el familiar querido, porque también es parte de la empresa familiar, me imagino, ¿no? Tal cual, mira, toda la teoría que hay hoy sobre empresas familiares, sobre negociación, perdón, no sobre empresas familiares, surgió de la siguiente manera. Hubo un grupo de profesionales que se dedicaron a estudiar las negociaciones y se dieron cuenta que la gente pasaba mucho tiempo negociando, pero negociaba mal, lo que yo te decía al principio, ¿no? Y se dieron cuenta de que había dos extremos en la negociación. Hay gente que se plantea en una posición muy dura, o sea, dice yo quiero tal cosa y no se va a mover de esa posición, ¿está? ¿Qué pasa? Eso genera malestar con la otra parte. Quizás a largo plazo vos vas a terminar consiguiendo lo que querías, porque la verdad es que nunca te moviste de tu posición, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Es una negociación eficiente eso o no? ¿Por qué? Porque deteriora el vínculo con la otra parte. Quizás esa vez vos conseguiste lo que querías, pero la próxima vez que tengas que negociar con esa persona no lo vas a conseguir, ¿va? Entonces dijeron, bueno, esa opción no es. Después estaba el otro extremo. Está la persona que cede constantemente, que con tal de no romper el vínculo con vos, te dice que sí, ¿sí? Es una persona que, un profesor mío me decía, es una persona que piensa que si a un tigre vos le tirás carne todos los días, ese tigre con el paso del tiempo se va a convertir en vegetariano. Y eso no pasa. O sea, es una persona que cede, sí, porque yo prefiero llevarme bien con vos, entonces vamos a hacer lo que vos querés, total después vos vas a querer hacer lo que yo quiero. No, vas a querer seguir haciendo esa posición dura. Entonces, ¿esa negociación es eficiente? Y no, tampoco, porque si bien resuelve el tema de que yo preservo el vínculo, o sea, no me peleo con vos porque total estamos haciendo lo que vos querés, yo nunca consigo lo que yo quiero. Entonces, la conclusión fue que desarrollaron todo un método que permite hacer las dos cosas. O sea, una negociación va a ser eficiente si vos conseguís lo que vos estabas buscando sin romper el vínculo con la otra persona, y eso a su vez es perdurable en el tiempo. De eso se encarga lo que yo hago hoy en día, o sea, desarrollo un método que te ayude, te dé herramientas a que logres las dos cosas. Agrosistema Mar Chiquita, Centro de Soluciones Integrales Bayer. Te acompañamos desde el barbecho hasta la cosecha. Agrosistema Mar Chiquita, Suardi, Ceres. El campo lo sabe, y vos también. Cada vez hay más razones para hacer lo que hacemos. Cada vez hay más New Holland. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. Agroactiva Virtual es nuestro nuevo espacio para seguir encontrándonos. Una agroactiva que trae todo lo que siempre buscaste y más. 4 días en vivo y 30 días posteriores online para que tus oportunidades se sigan multiplicando. Agroactiva Virtual. Del 27 al 30 de octubre, en todos tus dispositivos. Una cosa es hacer cosas nuevas. Otra es hacerlas mejores. Picadoras de forraje Gomselmash. Más de 10 años en el mercado argentino. Un gran equipo a su servicio. Gomselmash.com.ar. Desde Balsuar, lo que te pedimos, te pongas en contacto con nosotros por teléfono o WhatsApp y coordinemos la entrega en donde lo necesites. Balsuar, para tu campo todo. Fontana, implementos agrícolas. Somos creadores del sistema helicoidal de cuchillas en rolos desmalezadores. Además, fabricamos una amplia línea de labranza tipo excéntricas y desencontradas. Fontana, 3482-205-282. La empresa Oltec
ha desarrollado estrategias para movimientos de vacas, especialmente de tambos, para bajar el estrés en las mismas. El licenciado Jorge Delgado comenta al respecto. Cómo se tiene que mover apropiadamente una vaca, tenemos que empezar obviamente con lo básico. Y lo básico es hacerle entender a ese empleado, y a veces no solamente a los empleados, pero también obviamente a gente que se encarga de esos animales, que tienen obviamente tal vez conceptos más avanzados, pero no han tenido la oportunidad de bajar al nivel de los animales para poder saber obviamente cómo moverlos. No solamente los empleados necesitan a veces educación y capacitación en la parte de mover vacas, hay muchos dueños de lecherías o gente que trabaja en lecherías que por herencia, por cultura, obviamente a veces no han sido capacitados en la parte del movimiento de animales, y los empleados aprenden esas costumbres también de estas personas. Como hablamos anteriormente, el silbar, el gritar, el patear, el mostrar obviamente violencia u otro tipo de actividades. Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer es bajar del nivel que uno tiene como humano al nivel del animal. Y el animal, obviamente, mira el mundo utilizando los sentidos que igual tenemos nosotros. Pero esos sentidos en este animal, especialmente en la vaca, que tiene obviamente un cerebro menos desarrollado que el nuestro, esos sentidos obviamente van a ser mucho más definidos, mucho más sensitivos, y obviamente la vaca va a depender en el uso completo de esos sentidos para poder saber dónde está, cómo las vacas miran el mundo. Y hoy vamos a hablar exclusivamente de dos. Obviamente los 5 sentidos todos lo sabemos. Utilizamos obviamente el sistema auditivo, el sistema obviamente de la vista, el tacto, el gusto. Las vacas obviamente van a utilizar esos mismos sentidos, tal vez en una forma distinta, pero hoy nos vamos a enfocar en dos. Nos vamos a enfocar en dos muy importantes para que el empleado entienda cómo piensa la vaca, cómo la vaca mira ese mundo, bajarse a ese mundo del animal y poder de esa forma establecer una conexión con la vaca, entendiendo al animal cómo piensa, para poder moverlo sin exagerar o sin incrementar estrés, y obviamente sobre todo en condiciones de estrés calórico. En estrés calórico obviamente el animal ya está estresado, está obviamente desmotivado, baja la producción, pero nos olvidamos obviamente de ese personal, y ese personal va obviamente a ocasionar un incremento aún más extremo en esas vacas que ya están estresadas. Entonces, importante que sepamos cómo manejar a ese empleado para que ese empleado sepa cómo mover a estas vacas. Bien, comencemos con uno de los principales para que esta presentación tenga más sentido en lo que vamos a hablar. Vamos a hablar obviamente de zona de fuga, pero para entender la zona de fuga y cómo mover a esa vaca, tenemos que primero entender cómo utiliza obviamente la vaca en la parte de los oídos, muy sensitiva. Y preguntar a los empleados de esa lechería cuáles son las diferencias que ellos ven entre las orejas de un humano, de ellos, de nosotros, y las orejas de las vacas. Y obviamente las diferencias obviamente son muy visuales. Tenemos obviamente el tamaño. Si comparamos el tamaño obviamente de la oreja de un humano versus la oreja de un animal, obviamente el tamaño es más extensivo. Ahora, ¿qué quiere decir ese tamaño? Y la pregunta obviamente es para el empleado. ¿Cuál sería la ventaja, obviamente, de este tipo de oreja al ser más grande? Y obviamente, al ser más grande, el empleado va obviamente a adivinar que al ser más grandes esas orejas, obviamente van a escuchar más sonidos a la vez, a una mayor distancia que nosotros, obviamente sonidos más agudos, pueden identificar varios sonidos, pueden obviamente identificar sonidos buenos o malos, en el sentido de formar costumbres en base a eso. Por ejemplo, un sonido muy típico es la sala de ordeño. La sala de ordeño, sí, obviamente es un ambiente que cumple las características de un ambiente tranquilo. Obviamente, cuando ellas escuchen las máquinas de ordeño o los pulsores pulsando, obviamente, el vacío, sonidos de los becerros, sonidos de los terneros, sonidos agradables, obviamente las vacas van a comenzar a producir oxitocina y van a comenzar obviamente a liberar esa leche, o comienza el proceso de bajada de leche. Caso contrario, también ellas pueden asociar niveles, por ejemplo, como gritos, silbidos, música elevada, ventiladores, tractores, gente obviamente haciendo movimientos bruscos o sonidos bruscos, como también una experiencia negativa.
Entonces se trata de nosotros en crear obviamente esa experiencia, ya sea positiva o sea negativa, sobre todo en la sala de ordeño, donde vamos a cosechar la producción que nosotros hemos invertido en la parte genética, en la parte de nutrición y en la parte obviamente de alimentación. Obviamente esos oídos son muy sensibles y una cosa interesante que a veces nos olvidamos es que esas orejas se mueven independientemente. Si ustedes obviamente las ven a los animales de frente, los animales a veces pueden mover esas orejas al frente, pueden mover una independientemente de la otra, tienen obviamente un sistema muscular ahí muy avanzado, pero la pregunta es ¿por qué creen que ellas obviamente mueven esas orejas independientemente una de la otra o en diferentes direcciones? Y obviamente la capacidad que tienen ellas sobre nosotros y captar más de un sonido a la vez a distancias obviamente mayores que las nuestras. Y eso es muy importante. Cuando el empleado no está entrenado y no está capacitado, obviamente silba, grita, pone música. Y lo que tenemos que hacer es obviamente indicarle al empleado que ese animal puede escuchar de 8 a 10 veces más que nosotros. Captar más de 3 sonidos a la vez y a distancias obviamente mucho más enormes que las nuestras. Quiero en este momento que el empleado o ustedes, cuando le expliquen al empleado, se pongan en las patas de una vaca al entrar al ordeño. Si nos ponemos las orejas de ese animal, si nos ponemos en los cascos de esos animales, cuando entran y vemos toda esa actividad y todo, obviamente esa estructura desorganizada, con tantos sonidos y con esa capacidad natural que tiene el animal, obviamente el animal no va a producir oxitocina, caso contrario, obviamente va a producir hormonas de miedo que van a bloquear obviamente esa oxitocina y van a bloquear obviamente la bajada de leche. Entonces, por eso es muy importante que ese empleado entienda que ese mecanismo del oído del animal es muy sensitivo. Una vez que el empleado ha entendido que la vaca obviamente es muy sensible en la parte del oído, la pregunta entonces es, si yo no puedo gritar, si no debería silbar, si no debería obviamente hacer tantas cosas o sonidos bruscos, la pregunta entonces es, ahora, si no debo hacer esas cosas, entonces, ¿cómo voy a mover a esas vacas? ¿Cómo hacerlo? Y para hacerlo, tenemos obviamente que mover del sentido del oído al sentido de la vista, donde va a estar la clave del movimiento causando sin estrés. Para esto, voy a mostrar un video aquí de una lechería típica, al menos aquí en Estados Unidos. Esta es una sala de ordeño paralela de X máquinas de ordeño, con 3 empleados dentro de esa sala de ordeño. Pero quiero que vean la característica típica de un empleado no capacitado en un tambo, en una lechería aquí. Vean el movimiento de él, vean la acción de él, vean el estrés que él causa en sí mismo, el estrés que causa en las vacas y obviamente el sistema no eficiente al tener empleados no capacitados en saber cómo mover vacas. Veamos a este empleado, él va a estar entrando vacas junto con 2 personas más, pero quiero que vean los movimientos de él. Si ustedes lo escucharon y pusieron atención, obviamente un empleado que no está capacitado piensa obviamente que el silbar, como este caballero lo estaba haciendo, es algo obviamente apropiado. Si ustedes veían, se movía de lado a lado, obviamente interrumpía el tráfico de animales. Ustedes pudieron ver que al último, incluso las 2 últimas vacas que tiene que estar preparando, obviamente no quieren entrar en cada puesto de la lechería, de la sala de ordeño, y él tiene obviamente que toparlas, empujarlas y tal vez obviamente ocasionar más estrés. Esta persona se mueve de un lado al otro, no para de silbar, no para de hacer cosas como esas con los labios, y él obviamente genera estrés para él mismo, genera estrés para el equipo de ordeño y genera estrés para los animales. Obviamente esas cosas se pueden quitar, son hábitos obviamente muy malos, son hábitos no deseados, son hábitos difíciles de obviamente de eliminar, pero con capacitación y que el empleado entienda por qué es importante la función de eliminar ese estrés o reducir ese estrés, sí se pueden hacer esos cambios. Entonces, para hacer esos cambios, tenemos obviamente que hablar más importante que tiene la vaca, que vamos a usarlo a nuestro favor para poder mover esas vacas, reduciendo el estrés al moverlas.
Y ese sentido, obviamente, es el sentido de la visión. Argenblock Proteico mejora la digestión de forrajes secos, helados y rastrojos, aporta proteínas y minerales, eficientiza la producción de carne, se adapta a diferentes tipos de regiones, consulte por bloques magnesiados, minerales y fosforados. Argenblock. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy. Servicio de grúas y carretón para transporte. Zuligoy, con años de experiencia y tecnología de avanzada. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Weedseeker 2 reduce en un 90% la cantidad de herbicida pulverizada al detectar la maleza y aplicar el herbicida directamente sobre la misma. Contacte hoy a su representante de Trimble más cercano para informarse acerca de la manera de ganar el juego contra las malezas. Con la venta del total de la hacienda y excelentes precios, se realizó en Ceres el tercer remate anual de cabañas del centro santiagueño. El señor Raúl Bertero de Tradición Ganadera y Walter Orodá del Porvenir sintetizan la subasta. Recordamos que también participaron La Morocha y Don Livio. La verdad que esto es un convenio de las cabañas con la Brangus y a través nuestro. Y bueno, un remate muy importante fue, hemos vendido muy bien, se vendió todo. Con mucho entusiasmo físico y por teléfono, así que realmente estamos contentos. Acá estuvieron la cabaña La Morocha, Don Ovidio Otero, el Porvenir de Walter Orodá y Don Livio de Henry Castellano, tanto sea en toro como en vaquillonas. Y después lo acompañó el establecimiento Don Tito de Gustavo Porro, con una vaquillona para entorar. Y bueno, realmente ha sido un éxito el remate, estábamos muy contentos. ¿Qué precios se manejaron? Los toros hicieron de acuerdo a las calidades de 180 a 400, una cosa así, ¿viste? No lo tengo bien justo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se vendió todo, que es lo importante, ¿no? ¿Y hembras también se vendió bien, eh? Sí, la hembra se vendió muy bien. Se vendieron de 100 a 300, algunas tocaron 350. La verdad que muy bien, muy bien. ¿Se viene otro remate importante? Sí, bueno, mira, tenemos un remate muy importante para que la vayan agendando todo el mundo. El día 1 de noviembre. Físico y por Canal Rural, Ollos del Centro, todo hacienda origen Pilagá, donde van a ir 40 toros, 15 vaquillonas de élite y 500 vaquillonas, de las cuales la mitad están aprobadas por la asociación, la mitad son general, todo con 6 meses de plazo. Gran remate y lo va a acompañar las dos de Sagua en Brangus y la Morocha en Brangus. Nosotros participamos con 50 vaquillonas aproximadamente, la mayoría preñadas y con 20 toros. Y bueno, las otras cabañas también, un promedio de 20 toros más o menos cada una, y la Morocha a su vez con unas 3 o 4 vaquillonas más destacadas. Y bueno, los precios, los que viene ocurriendo en este momento, con mínimos en toros de 180.000 pesos, máximo de 400, 420. Y en las hembras, que nosotros trajimos bastante, las vaquillonas preñadas en 350 y con algunos individuos en 300 y algo más, y las vaquillonas con servicio entre 120 a 200.000 pesos. ¿Conforme? Sí, conforme. Hoy las condiciones generales no son buenas, todos los días estamos inundados de malos augurios, especialmente en la economía, así que el hecho de haber vendido todo y en precios normales, bueno, nos deja conforme. Un año atípico porque no ocurrieron exposiciones, que nosotros solemos participar en ellas, especialmente todas las del circuito A de la Brangus, pero bueno, hicimos nuestro remate habitual en agosto en Jesús María, donde sumamos un poco la cantidad de toros que normalmente ofrecíamos y se vendieron todos, los mismos que las hembras. Y bueno, algunas ventas particulares, y ahora cumplimos con también nuestro compromiso habitual de este remate que, como te decía antes, se hacía en Santiago del Estero, y también bueno, vendiendo todo, así que prácticamente finalizamos el periodo de ventas de este año.
Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.